a nuestro networking y a nuestra visita de los stands virtuales. Recuerden que tenemos pues la acumulación de puntos. Siga usted visitando porque va a tener al final pues la opción de poder acceder a este premio de los $100, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Descargar los catálogos, ver la información, ver los videos, interactuar con las personas de cada stand. Eso le va a permitir ir acumulando sus puntos. Un agradecimiento, como siempre, a nuestros patrocinadores, a Kimberly-Clark, a Dedalus, InterSystems, a Microsoft, a InterSystems también, a Elsevier, a Siemens, de igual manera a PriceWorks. Gracias también a nuestros aliados, a IQG, al portal hospitalario, la Asociación HealthTech de México, a ChileTech, a MITI, la escuela de posgrado de la Universidad de la UPC, a nuestros media partners también nuestro agradecimiento al portal de Estrategias y Negocios, a la revista Mercado, a Axon, a Communication Tulip. Gracias a ellos que estamos pues realizando este importante evento. Vamos a retornar en 10 minutos con una siguiente conferencia. Regresamos. Muy bien, estamos en nuestro tercer seminario internacional, actualización en el sector salud. Vamos a proseguir. Hoy día es un día de mucho conocimiento, mucho aprendizaje. Vamos a continuación. Lo que viene es un panel, interesante panel de discusión con el tema sistemas de salud y aseguradoras, cómo avanzar en financiamiento e intercambio prestacional. Va a estar a cargo de Juan Gonzalo López, Flor de María Phillips, César Neves, y como moderador va a estar Andrés Segovia. Antes de cederles ya el uso de la palabra, permítame hacer un breve recuento de su extensa pues, calidad profesional. El doctor Juan Gonzalo López es médico, en la actualidad es presidente de Salud Total EPS en Colombia. Se desempeñó como gerente de salud de Profamilia y fue director general del Instituto Nacional de Salud de Colombia, coordinador de la Red Nacional de Donación y Trasplante del INS. Además fue viceministro de Salud y Bienestar, secretario de Salud de la Dirección Seccional de Salud del Departamento de Antioquia, entre otras posiciones ejecutivas relevantes en el sector salud de Colombia. Vamos a presentar a continuación a la doctora Flor de María Phillips, es directora del MBA en Salud de la UPC, Escuela de Posgrado del Perú. La doctora Flor de María es médico cirujano con segunda especialidad en Administración de Salud, auditor médico con más de 25 años de experiencia en posiciones directivas en organizaciones tanto públicas y privadas, supervisoras, financiadoras, también prestadora de servicios de salud de alcance nacional e internacional. Fue superintendente nacional de la Superintendencia Nacional de Salud del Perú y lideró el diseño, organización y gestión de su salud, entre muchos otros logros profesionales. Permítame también hacer la presentación a César Neves, es director de la Maestría en Gerencia de Servicios de Salud de SAN, con una amplia experiencia en actividades de investigación, consultoría, docencia, ampliación ejecutiva, aplicación ejecutiva y emprendimiento en diversos sectores económicos a nivel nacional e internacional. Andrés Segovia, permítame presentarles también. Andrés tiene más de 25 años de experiencia en la industria de las tecnologías de información en salud. Ha liderado proyectos de emprendimiento, consultoría en materia de HealthTech y desarrollo de negocios para la industria de software en salud. Actualmente es Business Developer Manager for HealthTech en InterSystems y miembro directivo del HL7 de Chile. Así que vamos a darle la bienvenida. Ya se queda pues para la moderación respectiva. Andrés, te cedemos el uso de la palabra. Bienvenido, Andrés. Alberto, muchas gracias por la invitación a este tercer seminario internacional de actualización en salud. Le damos también y saludamos a todos los participantes de este conversatorio y por supuesto a la doctora Phillips, al profesor Neves y al doctor López. En este sentido, y pensando un poco desde el punto de vista de lo que vamos a conversar hoy día uno podría decir que más que nunca en la historia moderna de los países de Latinoamérica los sistemas de salud se han visto
presionados y llevados al límite. Y en este espacio, la integración público-privado ha jugado un rol que es fundamental y que lo hemos podido ver en cada uno de los países y en el conversatorio de hoy día, tanto en Colombia, Perú, en Chile. Desde ese punto de vista, esto depende en gran medida de cómo los sistemas de salud están estructurados en cada uno de los países y cómo han debido enfrentar hoy día la situación actual, no solo por el tema del COVID, también sino que los ciclos políticos que se han dado en cada uno de los países han tenido un impacto en el sistema de salud. Entonces, si uno hace una breve revisión de cómo se estructuran los sistemas de salud, uno podría decir, por ejemplo, que en Chile el seguro de salud público da cobertura a 15 millones de personas, algo así como el 77% de la población, de los cuales cerca de un 60% se atiende en hospitales públicos que pertenecen al Servicio Nacional de Salud y un 42% aproximadamente en prestadores tanto público y privado, dado que pertenecen a la modalidad libre elección. Solo un 18% de la población se atiende en el sistema ISAPRE y hay un 5% que no pertenece a ningún tipo de seguro. Por otra parte, en el Perú, hoy día existen 5 subsistemas. Está el MINSA, a través de los establecimientos de salud descentralizados, que incluye el SIS como asegurador público. Está el Salud, adscrito al Ministerio del Trabajo, la Sanidad de las Fuerzas Armadas, perteneciente al Ministerio de Defensa, y la Sanidad de la Policía Nacional, adscrita al Ministerio del Interior. Y, por supuesto, el sector privado. Por otra parte, en Colombia, el sistema de salud tiene la característica de estar formado por 2 sistemas coexistentes, el régimen contributivo, que es el sistema privado, y el régimen subsidiario, que es el sistema gratuito y estatal. Ambos regímenes proporcionan una cobertura universal, acceso por igual a los medicamentos, procedimientos quirúrgicos, servicios médicos y odontológicos. Y por otro lado están las EPS, que son empresas regionales de sanidad, que se encargan de implementar los objetivos fijados por el Ministerio de Salud, de desarrollar las líneas maestras y sus protocolos, y también de supervisar la actualización de los cuidados de salud. Esto, para poder cumplir con sus responsabilidades, las EPS deben conformar una red de servicios, lo cual cualquier entidad promotora de salud puede contratar a clínicas, hospitales o IPS de forma independiente y autónoma, o pueden garantizar el acceso a los servicios en su propia red. Por lo tanto, dicho lo anterior, conocido la situación que ha provocado el COVID, la situación política también en los países y la manera de estructurarse los sistemas, quisiera partir desde lo más básico, preguntando a nuestros invitados cuál es el estado actual de los sistemas de salud del Perú y de Colombia, considerando 2 elementos, la pandemia y el ciclo político. Doctora Phillips, ¿qué opina usted del diagnóstico hoy día del sistema de salud? Buenas tardes, Andrés. Muchas gracias por la oportunidad de participar en este evento y felicitaciones por la elección de los participantes y por la elección de los expositores que nos acompañan en esta mesa. En realidad, hablar de pandemia en el Perú es un tema sumamente doloroso. El sistema ha quedado en evidencia, ha quedado sumamente debilitado, ciertamente que estaba en condición moderada antes del inicio de la pandemia. Y como ejemplo tenemos la participación de nuestro país en un triste ranking del número de fallecidos por millón de habitantes. Eso ha sido y sigue siendo algo realmente dramático. El impacto sanitario y el impacto socioeconómico de la pandemia en el país no ha hecho más que confirmar una vez más una idea que eventualmente no está bien relevada, y es que la salud está en la base del desarrollo humano, no es el resultado, está en la base del desarrollo humano. Esto entonces nos está llevando ahora a reflexionar sobre nuevas políticas públicas, sobre nuevos presupuestos. El financiamiento en salud en el país, en total, entre público y privado, está alrededor del 5%, muy por debajo del promedio de la región, que es 7% del PBI,
también nos está llevando a reflexionar sobre nuevos sistemas de gestión, nuevos sistemas de operación, porque ciertamente la pandemia en algún momento se controlará, pero no va a desaparecer. El coronavirus se va a mantener. Y lo que es más dramático no es eso. Lo que es más dramático es que es posible que haya una siguiente pandemia. Así que hay que pensar ya no en plazos de 5 años ni de 10 años, sino hay que tener una mirada de muy largo plazo para poder entender y para poder aspirar a diseñar un sistema de salud que sea razonablemente capaz de proteger a los ciudadanos, no de exponer a los ciudadanos. Y claro, también está el tema de los ciclos políticos que tú acertadamente has mencionado, ¿no? Nosotros desde hace unos días ya tenemos a un presidente electo que el 28 de julio va a tomar la conducción del país por los siguientes 5 años. Desde luego, todos los peruanos le deseamos el mejor de los éxitos, porque si el presidente es exitoso, el país será exitoso, los ciudadanos seremos exitosos. El único riesgo que yo quisiera, digamos, comentar es que no sé cómo será en Colombia y en otros países de la región, pero acá en el Perú hay un cierto complejo de Adán. Cambia el presidente, entonces claro, viene el cambio con ministros y entonces vuelta a empezar. Y eso es una barbaridad, por decirlo menos, si lo quiero así, resaltado y en negritas. Porque no es verdad que todo lo que hemos avanzado en los últimos 30 años en el sistema esté mal. Yo creo que si uno mira para atrás 30 años y mira hoy el sistema antes de la pandemia, habíamos mejorado en muchísimos frentes. Entonces hay que seguir construyendo sobre las cosas buenas que ya se dejaron establecidas. Y habrá que corregir rumbos en otros temas, sin duda, pues. Lo único permanente es el cambio y el cambio para mejor. Así que ese sería mi comentario sobre cómo está el sistema. Yo creo que se nos abre una inmensa oportunidad. No hay que entenderlo como un desafío dramático, sino hay que entenderlo como una inmensa oportunidad, porque el coronavirus nos ha dejado lecciones. Lecciones dolorosas de aprendizaje, pero también lecciones frente a las cuales hemos sido capaces de responder. Y un último mensaje ahí. Acá en el Perú todos pensábamos que telesalud y telemedicina era 5 años adelante, 10 años adelante, y además, ¿quién va a hacer una consulta por ¿no es cierto?, en un sistema digital? Y sin embargo, en semanas, y hay que reconocer ese logro del Ministerio de Salud en su momento, definieron la política, armaron el marco normativo, metieron presupuesto, pusieron gente a trabajar, y hoy por hoy hay miles de personas que hacen consulta digital, que se hace telemonitoreo, que se hace la teleprescripción, etcétera, ¿no? Yo ahí dejo mi comentario, porque no es que haya un túnel negro por delante, hay una luz por delante. Perfecto, muchas gracias. Doctor López, desde el punto de vista de la misma pregunta, en Colombia, ¿cuál es el diagnóstico que hoy día uno puede hacer del sistema de salud? Bien, gracias Andrés. Primero que todo, buenas tardes y gracias por la invitación. El diagnóstico que uno diría del sistema, yo lo definiría en 2 o 3 palabras básicamente, ¿no? La primera de ellas es respuesta. Una respuesta oportuna a un desafío tan inmenso como es una pandemia. La segunda palabra que yo utilizaría es la de transformación. Y eso se ve en todas las acciones que se ha tenido en el sistema, y voy a poner algunos ejemplos. Y en la tercera palabra, yo diría que es el tema de alianza y coordinación.
Utilizaría estas tres palabras para definir bien cómo está el sistema de salud en Colombia. Colombia, como usted lo mencionó, es un país que tiene una cobertura universal. Llegamos al 96-97% de los 50 a 51 millones de colombianos y también de inmigrantes que tiene el país, porque recordemos que Colombia tiene un componente adicional y es que tiene una gran población hoy inmigrante que viene principalmente del país vecino Venezuela y que hemos atendido también en esta situación. Entonces, esa transformación se ha visto en todos los campos. Esta cobertura, que es una cobertura universal, se realiza a través de instituciones que podríamos llamar aseguradoras. Esto es un aseguramiento público que se gestiona a través de entidades públicas, privadas y mixtas. Este aseguramiento realmente se ha transformado para poder responder a un reto como es una pandemia. Y solo en algunos ejemplos, en determinado momento pasamos de una salud individual a tener también acciones colectivas. Y por eso es que yo hablo de las alianzas y la coordinación, cómo nos coordinábamos con otras aseguradoras, cómo nos coordinábamos con la red, cómo nos coordinábamos con la entidad territorial, cómo nos coordinábamos con el ministerio y con los diferentes organismos. Ese elemento ha sido un factor muy importante para dar respuesta a la población. Porque recordemos, no es solamente atender a unos pacientes, ya sea en unas urgencias, en una hospitalización, en una unidad de cuidados intermedios o en una unidad de cuidados intensivos. Es igualmente todo el tema que en Colombia llamamos PRAS, que es de prueba, rastreo y aislamiento. Es hacerle el seguimiento en la casa. Es realmente garantizar que ese aislamiento se dé. Pero adicional a eso, que esa fue una de las grandes transformaciones, y de lo que hablo del público-privado y de lo colectivo-individual, en Colombia las pruebas se hacían a través de los laboratorios de salud pública. Cuando fue la gran dimensión de esto, el sector privado respondió y crearon una red inmensa de laboratorios que hacen todas las pruebas PCR para poder hacer el diagnóstico y se hace a través de ellos. Y eso fue en cuestión de 2-3 semanas, afortunadamente. Pero adicionalmente, cuando aparece la vacuna, también vacuna. Entonces, cuando hablamos de PRAS, estamos hablando de todos los temas de asistencia, todos los temas de aislamiento, todos los temas de prueba, todos los temas de vacunación, pero yo insistiría en un punto adicional, es en lo no COVID, al mismo tiempo y en el mismo momento atendiendo el no COVID. Es decir, el paciente que realmente requiere su control de hipertensión, que requiere el control de su diabetes, que requiere un diagnóstico oportuno para el cáncer y las hospitalizaciones correspondientes. Con todo ese estrés, el sistema en Colombia ha dado respuesta y ha dado una respuesta adecuada sin tener en cuenta, digamos, aspectos como un superfinanciamiento adicional, que ese es el otro elemento. Es decir, con unos recursos que ya se traían, unos recursos nuevos, pero se dio respuesta. Y ese creo que ha sido un factor clave en Colombia que, sin tampoco exagerar, no está exento de retos, de quejas y de dificultades, pero que tal vez esa flexibilidad del sector privado lleva a soluciones un poco más oportunas. Y en lo político, pues ustedes lo han visto, ¿no? Obviamente una pandemia y todos los que estamos en esto, en el tema de salud pública, sabemos claramente que una pandemia tiene, o una epidemia tiene efectos económicos, políticos y sociales. Y esos elementos confluyen en determinado momento. La situación política es una situación, digamos, que vamos a tener durante un tiempo, porque recordemos que nosotros ya estamos en etapa preelectoral. Hay elecciones en Colombia en el próximo mes de mayo, por lo menos la primera vuelta y congreso, y indiscutiblemente aquí hay un debate. Y dentro del debate, tal vez el punto número 1 se llama salud. Y se llama salud porque hay un sector que siempre ha estado, digamos, en contra del esquema que actualmente tiene Colombia, y hay un sector que siempre ha estado defendiendo y a favor de esto. Es un debate que lleva desde que se creó el sistema desde 1993, así que pues se enfrentará igualmente ese debate con todos los argumentos. Claro, claro. Y por el lado de la formación, yo quiero decir que tanto la doctora Phillips como el profesor Neves, además tienen un privilegio, pero tienen una responsabilidad. Están formando a los futuros líderes del sector salud.
a quienes van a dirigir, van a tomar las decisiones y probablemente van a poder impactar al paciente y a su familia respecto de lo que ellos vean. ¿Cómo hoy día se está dando, profesor Neves, la discusión en el sector académico, entre los mismos estudiantes, ¿cómo es el diagnóstico que ustedes hacen de lo que ha sucedido o de lo que está sucediendo hoy día en Latinoamérica? Bueno, gracias Andrés. Un saludo a mis compañeros de panel. Bueno, en la primera charla introductoria, cuando están postulando e inclusive cuando ya entran al programa, les decimos, señores, ustedes están acá para convertirse en líderes de cambio. O sea, el sector lamentablemente no puede seguir así. Como mencionó la doctora Phillips, tenemos los peores ratios de mortalidad del mundo. Un sistema, si quieren, mal organizado, desconectado, fragmentado, mal gerenciado muchas veces, lamentablemente, ¿sí? A pesar de que, si quieres, en términos de recursos, hoy por hoy el sector salud, si lo comparamos con el año 2010, tiene el triple de recursos que el año 2010. Eran más o menos 8.000 millones de soles, cerca de 2.000 y pico millones de dólares al cambio actual, y hoy por hoy, el año pasado cerró en cerca de 22.000, 23.000 millones de soles, ¿sí? O sea, 3 veces más. A pesar de eso, de los recursos, claro, todavía el sector está subinvertido, nos faltan camas, nos faltan médicos, pero ahí hay, más que es un tema de dinero, también hay un tema de repensar cómo debe organizarse el sistema. Entonces necesitamos, y ahí es la contribución de la academia, si quieres, gente que sepa gerenciar, que sepa organizar, que sepa interconectar, que sepa trabajar, si quieres, en equipo, para sacar adelante el sistema. No hay retos enormes y el principal objetivo sería, para empezar, poner al ciudadano al centro del sistema, ¿no es cierto? O sea, como ustedes hicieron en Chile en su momento en su proceso de reforma, ¿no? Con la reforma GES, ¿no? Ya, yo quiero garantizar que los ciudadanos reciben una atención digna. Eso para empezar. Y después reingeniería para atrás, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer con el sistema para que cumpla esa promesa, esa propuesta de valor con nuestra ciudadanía, ¿sí? Porque también, como menciona la doctora Phillips, pandemias van a seguir viniendo. A esta no se va a ir y probablemente van a venir más, ¿sí? Tenemos el tema de cambio climático, estamos alterando la naturaleza. La verdad que vamos a estar complicados si no cambiamos esto, ¿sí? Claro. De hecho, pensaba, mientras conversábamos, en lo que mencionaba la doctora Phillips, lo que mencionas tú, César, y lo que mencionaba el doctor López, respecto de lo que provoca una pandemia y también los ciclos, cómo se van moviendo en la sociedad, además en una sociedad latinoamericana que ha tenido tanto impacto respecto de lo que ha ocurrido, porque son países en vías de desarrollo donde no están todos los recursos disponibles y probablemente uno tiene que gestionar de muy buena manera esos recursos. Entonces, pensaba hoy día, en el caso chileno, por ejemplo, estamos en un momento histórico, se está trabajando en una nueva constitución, hay una comisión constituyente trabajando, esa comisión constituyente es liderada por una persona que proviene de pueblo originario, por lo tanto es un ciclo político que está moviendo muchas cosas. Y finalmente, tal como decía el doctor López, el sistema de salud y la discusión de salud y la atención de las personas se ha tomado la agenda, o sea, es el eje probablemente en muchos espacios en términos de acceso, en términos de cuidado, en lo que ha sido el manejo de la pandemia y en lo que ha sido el manejo de los pacientes no COVID, los pacientes crónicos, qué sé yo. Hoy día hay múltiples estudios que están surgiendo respecto de qué va a ser el post-COVID. Hay estudios que están ya hablando de lo que va a ser el long COVID como una enfermedad crónica en términos de las secuelas que sufren los pacientes que tienen COVID. Y en este mismo sentido quería preguntarles cómo ustedes se imaginan que van a reaccionar los sistemas de salud en los distintos países frente a esta realidad. No le voy a llamar posterior al COVID, porque tal como ustedes muy bien dicen, el COVID va a ser una enfermedad endémica probablemente con la cual vamos a convivir y no se va a acabar. Cuando uno escucha la lucha contra el COVID, no, esto no se va a acabar, no es que le vayamos a ganar, es que vamos a tener que aprender a convivir con ello. Entonces, quería preguntarle al doctor López cómo se imagina, sobre todo desde la posición de la administración de una EPS, cómo se imagina que es el futuro que viene desde el punto de vista del asegurado, de la reestructuración de
el sistema de salud, desde poner al paciente al centro, pero los distintos pacientes, COVID y no COVID. Perfecto. Yo creo que desde la gestión llegaron algunas cosas para quedarse, ¿sí? No van a desaparecer tampoco tan rápidamente, y en esto quiero insistir en algunos puntos, y es, por ejemplo, la utilización de la tecnología informática a fondo. Todo el tema, por ejemplo, de virtualidad. En Colombia estamos en un ejercicio que es cómo le disminuimos trámites a las personas precisamente por ubicarlas en el centro, y cómo también llevamos, digamos, esta virtualidad al contacto con los pacientes. ¿Cómo nos imaginamos esto? Nos imaginamos realmente en un futuro próximo gestionando la atención de las consecuencias de una pandemia. Yo quiero insistir en un punto, y es que una pandemia no es solo la infección, no es solo COVID. Entonces voy aquí a poner el ejemplo. La consecuencia de una pandemia también es el efecto en salud mental de toda la población. Entonces, una de las cosas que hay que trabajar fuertemente, y lo menciono solo a manera de ejemplo para hacer evidente esto, es, él no estuvo infectado, pero ojo, tiene una gran consecuencia en su salud mental, debido a las carencias, debido a las dificultades, a sus problemas económicos, a sus problemas familiares, seguramente a la violencia intrafamiliar. Entonces, ese va a ser un sector, un trabajo, va a ser, no, es ya un punto que se está trabajando intensamente. Lo otro es la consecuencia de la infección, ¿no? Entonces, tenemos muchos pacientes, no, bueno, muchos no, tenemos pacientes que ya tienen unas consecuencias, unas lesiones severas como consecuencia de la infección. Eso se tendrá que seguir trabajando, pero igualmente vamos a tener, y esto es lo que diría que también se ha hablado, y es la pandemia o la epidemia no COVID, es decir, aquellos pacientes que no se diagnosticaron a tiempo, sobre todo, por ejemplo, en cáncer, aquellos pacientes que no logramos controlar a tiempo, un ejemplo, diabetes o hipertensión, y que van a tener también o tienen ya, digamos, por decirlo así, agravamiento de su situación de salud. Pero igualmente en ese contexto es, vuelvo e insisto, las consecuencias mentales, las consecuencias de una infección, el no COVID, para atender a los pacientes, también una reorganización del sistema como tal. Y muy seguramente las personas van a exigir más del sistema. Eso lo puedo asegurar. Va a ser una mayor demanda de servicios, va a ser una mayor demanda de calidad de los servicios y de cobertura de estos servicios. Y seguramente vamos a tener que hacer transformaciones ahí también en el ejercicio. Pero hay cosas que llegaron para quedarse. Y de no suceder un cambio importante en el país, creo que el sistema, estoy hablando solo por Colombia, creo que el sistema continuará, porque siempre afirmamos algo aquí en Colombia, y es, nunca antes el país había tenido unos resultados tan positivos como con el actual sistema. El anterior sistema era un sistema realmente que no ofrecía garantías a las personas. Hoy por hoy Colombia tiene una fuente de financiamiento, tiene un plan de beneficios obligatorio, tiene una red que ha avanzado, tiene una institucionalidad y tiene sobre todo unos ciudadanos todavía más empoderados de los temas de salud. Entonces, para concluir este futuro inmediato, vamos a manejar un tema político, un tema de gran demanda de servicios COVID y no COVID y las consecuencias de la pandemia, pero igualmente un gran debate político en torno a las transformaciones que se van a hacer. En esta misma línea, profesor Neves, que habla el doctor López, que tiene que ver con las transformaciones, a fines del 2020, el Perú, el Ministerio de Salud, lanza una estrategia digital con miras hacia el 2030, con ciertos hitos que se van a ir cumpliendo primero, que tiene que ver con el despliegue de la historia clínica digital, con el despliegue de la telesalud, y posteriormente avanzando hacia redes integradas de salud, maximizando las posibilidades que nos da la interoperabilidad técnica para mejorar el acceso y el tránsito también de los pacientes en los distintos establecimientos de salud del Perú. Tomando eso en consideración, este proceso transformador, pero también tomando en consideración lo que ha sido el COVID y cómo debiera manejarse el sistema de salud, también desde el punto de vista de los recursos. ¿Cuál es el proceso transformacional que usted ve hoy día en el futuro inmediato respecto del sistema de salud en el Perú?
Bueno, el desafío, pero no va a ser fácil implementarlo. Yo veo dos grandes temas, ¿sí? El primero es realmente armar una red de atención que contenga los casos simples donde es más simple resolverlos, que son los establecimientos de salud, postas, policlínicos, hospitales de menor nivel, ¿no? Hoy por hoy, lamentablemente, en nuestro sistema sufrimos de hospitalitis, ¿no? ¿Por qué? Porque las instituciones de menor nivel están pobremente equipadas, muchas veces no tienen médicos tampoco, y a nivel, si quieres, provincias, es peor todavía. Entonces, primero hay que armar esa red física, si quieres, para poder descongestionar los hospitales que deberían quedar básicamente pues para la atención más compleja, ¿no? Para usar los recursos más sofisticados en los problemas también más sofisticados, ¿sí? Eso por un lado. Y eso es un desafío enorme nada más. Ahí hay que invertir más en el primer nivel de atención, cosa que siempre se dice, pero no se hace, ¿sí? El segundo tema es ahora cómo interconectamos el sistema, y ahí viene lo que tú mencionas, ¿no? Cómo implementamos la historia clínica electrónica, pero te digo todavía más simple que eso, ¿no? Cómo trabajamos costos, que los establecimientos de salud sepan cuánto cuesta sus servicios para poder tener una tarifa que después puedan interconectarse entre ellos, y ahí viene la interoperabilidad que mencionabas, ¿no? Algo se está avanzando, pero todavía estamos en los pininos, ¿no? Y eso, por supuesto, también implica, pues, la conexión digital, ¿no? Entonces, yo diría que esos son los grandes temas de fondo que hay que trabajar, ¿sí? En la parte organizativa, ¿sí? Claro, o sea, en el fondo yo no saco nada con aumentar los presupuestos si no sé cuántos son los presupuestos que tengo que aumentar, no sé cuáles son los costos que tiene, y evidentemente implementar tecnología, que es una inversión, que va a parecer un costo en lo inmediato, en el largo plazo debería ahorrar mucho dinero porque evitaría la duplicación de exámenes, evitaría malas decisiones y errores médicos, entre comillas, desde el punto de vista del soporte a la decisión clínica. O sea, es un proceso que efectivamente, si no parto desde cuánto cuestan las cosas, es difícil poder organizar el sistema. Había una cosa que decía la doctora Phillips y me quedé pensando, porque en Chile se dio una gran discusión. El 2019, a fines del 2019, nosotros tenemos algo que se llamó el estallido social, y que eso trae todo un proceso transformador para el país. Como lo mencionaba anteriormente, hoy día ya se está trabajando en una nueva constitución, y es probable que ese trabajo no hubiera existido si no hubiera sido este estallido social y este malestar. Sin embargo, una de las cosas que se discutía fuertemente tenía que ver con, ok, a ver, cuando uno mira de manera agnóstica el país, uno puede decir, a ver, sí, efectivamente el modelo, hay cosas que hay que mejorar, que tiene que ver con que el mercado se regule solo, que tiene que ver con algunos elementos que para la población no son satisfactorios en términos de servicios, las pensiones, la salud, la educación, etc. Pero si uno mira los últimos 30 años, probablemente también encontré cosas muy buenas. Tú lo mencionabas, César, como el caso del GES. Acá hay una estructura del sistema de salud donde se fortaleció atención primaria, hay que seguir fortaleciéndola, hay que aumentar su resolutividad para decongestionar los hospitales, etc. En ese sentido, doctora Phillips, algo que usted me mencionó y a mí me parece muy relevante es cómo mirar el futuro del sistema de salud en el Perú, pensando en estos indicadores que hoy día existen, pensando en este nuevo ciclo político, pero también pensando en que hay cosas que a lo mejor se han hecho bien y que uno podría ajustarlas más que hacer borrón y cuenta nueva y tratar de implementar un nuevo modelo. ¿Cuál es su visión sobre cómo será el post-COVID, el post-pandemia, pero también con esta mirada de rescatando las cosas que se han hecho sin perder el trabajo realizado de los últimos 30 años, considerando que además el Perú es uno de los países con mayor crecimiento en la región? O sea, hay cosas que sí se están haciendo bien también. Ciertamente que sí. Bueno, esa es una pregunta interesante. Yo creo que ahora vamos a tener que sentarnos a conciliar voluntades. Me gusta pensar siempre, y quiero que no se malentienda, pero me gusta pensar siempre que
todo empieza en el mercado. Las cosas se hacen para las personas, no se hacen para los estados, se hacen para las personas. Y por lo tanto, en este sentarnos a, digamos, construir este Lego, ¿verdad? Que va a tener varias miradas, varios colores, etcétera. Todos deben sentirse de alguna manera representados y el arte será sincronizar para que efectivamente no salga un monstruo, sino que salga un diseño que no solamente responda a las necesidades de las personas, sino que además sea capaz de ser financiado y ser adecuadamente gestionado. Y para que eso suceda, uno tiene que tener una visión. ¿Qué me gustaría? ¿Cómo me gustaría ver el sistema de salud en 10 años, en 15 años? Yo creo que en 10 años o 15, no va a ser de la noche a la mañana, pero el estándar va a ser que el sistema de salud va a tener un carácter de servicio personalizado, el ciudadano va a estar muy empoderado, la medicina va a ser básicamente, más que la medicina, la prestación asistencial va a ser básicamente digital y va a ser móvil. En pocas palabras, personalizado, empoderada, digital y móvil. Si uno construye una visión en la que los agentes que van a tomar las decisiones pueden coincidir razonablemente en una visión, y yo, digamos, propongo modestamente una visión de esta naturaleza, entonces lo demás es aterrizar esto al cómo lo hacemos, ¿no? Y el cómo lo hacemos, y ya César mencionó algo, no hay pues ninguna duda ni ninguna discusión sobre construir y tener un primer nivel de atención sólido, potente, que sea capaz de dar respuesta a la baja y a la mediana complejidad. Es decir, primer y segundo nivel deberían estar ciertamente entrelazados. Y el tercer nivel de atención, que es otro negocio. Es una operación diferente, son pocos pacientes, sumamente especializada la prestación, hay pocos especialistas, la tecnología es sumamente costosa, pero es el 5% de la demanda, o 7%. El otro 80-85% está acá. Entonces, tener una visión clara para construir un primer nivel de atención, considerando que vamos a dar una prestación personalizada, que ese ciudadano va a estar empoderado, y ahí voy a hacer un par de comentarios luego, que va a ser una medicina de carácter digital y móvil, nos puede facilitar mucho el diseño. En relación al ciudadano, yo creo que el ciudadano ha sido el elemento menos considerado cuando uno reflexiona sobre el diseño de un nuevo sistema de salud. Y es sumamente valioso, porque él es el que vive las experiencias del servicio y sabe si le llegó, no le llegó, si está bien o está mal. Es fácil hablar de medicina digital, pero nosotros tenemos una población añosa que crece cada vez más. Lo que sucede en todo el mundo, la esperanza de vida en el mundo está creciendo. ¿Esas personas pueden agarrar un teléfono y hacer una consulta con facilidad? No, porque no pertenecen al mundo digital. Entonces, claro, hay que tener en cuenta que el ciudadano tiene algo que decir para cuando nosotros los expertos nos sentemos a definir un sistema. Y no solamente tiene él algo que decir, tiene una responsabilidad que cumplir con su autocuidado. Si el ciudadano, en verdad, en su rol de ciudadanía y en su rol eventualmente de paciente, comprende bien cuáles son sus responsabilidades, hay que llevar a los niños a la vacuna, hay que hacer el chequeo anual, hay que hacer el chequeo ginecológico, etcétera, ¿no?
no hay que abusar de tabaco, de alcohol, etcétera. Hay que tener una alimentación saludable, hay que tener una salud, digamos, con algún deporte, etcétera. Esos que son los factores condicionantes son elementos fundamentales que ayudan a liberarle tensiones al sistema. Porque si tenemos un diabético controlado, no vamos a tener un insuficiente renal presionando el sistema de hemodiálisis. Porque si tenemos un hipertenso controlado, no vamos a tener accidentes cerebrovasculares e infartos en el número que tenemos en las emergencias, ¿no? Entonces, el sistema se puede diseñar. Podemos estar de acuerdo, no estar de acuerdo en algunos aspectos, pero en algunas cosas nos pondremos de acuerdo. Un primer y segundo nivel de atención potente que maneje el 80-85% de la demanda es una cosa razonable. Los recursos de infraestructura, de equipamiento, de medicamentos, etcétera, se resuelven con financiamiento. Pero en lo que todavía estamos un poco en el proceso de formación es en gestores. No es suficiente tener el presupuesto. El Ministerio de Economía en este país tiene recursos, pero no es suficiente tener el presupuesto. Hay que tener el sueño, hay que saber cómo se aterriza, hay que saber cómo se gestiona. Eso nos lleva a definir, además del modelo, el sistema de gestión y el sistema de operación. Y para eso necesitamos gestores con habilidades duras y con habilidades blandas, que comprendan que no solamente vamos a gestionar la operación del establecimiento de salud o la operación del asegurador, que acá se llama IAFAS, sino que también vamos a gestionar las expectativas y percepciones de los usuarios, además de la propia prestación. Así que el tema es pues apasionante, ¿no es cierto? Es un reto desafiante para todas las inteligencias y todos estamos convocados, es más, todos estamos obligados a contribuir con nuestra opinión para poder ir consolidando un modelo que sea capaz de dar respuestas a la diversidad tan grande de personas, de patologías, de necesidades que tenemos, ¿no? Nada más quiero volver a resaltar que para que todo esto funcione, necesitamos tener una visión a futuro. Lo demás es construir, lo demás es metodología, lo demás es técnica, lo demás es presupuesto, lo demás es formación de sectores y la toma de decisiones. No hay que tener miedo. Nos equivocaremos alguna vez seguramente, pues, o muchas veces seguramente, pero hay que decidir, hay que ir adelante y hay que entender que todo este esfuerzo se hace por el ciudadano. Por lo tanto, no olvidemos preguntarle. No olvidemos preguntarle siempre, antes de, durante, después de, para ir ajustando el modelo y que sea capaz de hacer respuesta, ¿no? Tanto, esta mirada es tanto para los pacientes en el curso de la pandemia, que todos esperamos que termine, en algún momento se controlará, para los pacientes no COVID, para los pacientes que vienen, para los pacientes añosos, para los pacientes que hoy atendemos. Y hay que gestionar esto de manera armónica. Y para terminar, me gustaría tener para mi país un Ministerio de Salud que haga la rectoría y gobernanza, que no haga también la prestación, como es nuestro caso en Lima, ¿no? Que sea un Ministerio de Salud sólido y que esa rectoría sea capaz de ejercer la transversalidad de todo el sistema para mantener la armonización y la modulación de todos los agentes. Entonces, si tenemos eso, ya tenemos la visión, aterrizamos el modelo, hemos construido, hemos formado gestores, no solamente César y yo, hay otras escuelas en el Perú y en el mundo donde se forman nuestros futuros gestores, y tenemos un ciudadano, no solo al centro, sino consciente, responsable y empoderado, la cosa debería caminar, pienso yo. Y en esa misma línea, doctora,
Pensaba mientras usted relataba como esta visión que uno tendría que tener respecto del sistema y poner al ciudadano en el centro. Uno de los elementos que hoy día vemos en Latinoamérica que ha sido complejo ha sido el acceso a la prestación de salud, el acceso a los establecimientos, el acceso a los especialistas. Pero cuando uno mira Latinoamérica, en general tenemos especialistas concentrados en las grandes capitales, infraestructura concentrada en las grandes capitales, y desde ese punto de vista, ¿qué rol le parece a usted que en regiones, en lugares apartados, juega el intercambio prestacional donde, claro, la tecnología puede ser un habilitante, pero también podemos aprovechar infraestructura y recursos que son privados, por ejemplo, para dar cuenta de las necesidades de la población mediante este sistema de intercambio prestacional? Sin duda. Yo tengo ahí una idea que me gustaría compartir con mis compañeros de mesa, ¿no? Yo creo que si todos estamos de acuerdo en que el foco es el ciudadano es el que está asegurado. Y ese ciudadano debería tener la posibilidad de elegir a dónde, a qué servicio accesa, a qué establecimiento de salud acude, y su asegurador debería acompañarlo. Entonces, bajo esa mirada, ya no habría este silo de yo soy asegurado de tal asegurador y por lo tanto solamente puedo ir a esta red, o yo soy asegurada de salud y por lo tanto solamente puedo ir a de salud, o yo soy asegurada del CIS o de los sistemas militares y por lo tanto puedo ir. Cuando de repente el problema de mi rodilla en este hospital, que es el que me corresponde, ¿verdad? No me lo resuelven allá. Entonces, ahí es donde surge el concepto de intercambio prestacional. Este concepto que es súper potente debería de pronto ser concebido como una súper estrategia transversal a toda la oferta. Por supuesto que para esto, y aterrizarlo en las operaciones, se supone que se debe partir de convenios firmados entre los financiadores y los prestadores. Para que esos convenios se den, habrá que tener una definición de cartera de servicios, habrá que tener un catálogo de servicios, habrá que tener una estructura de costos más o menos razonable, para que luego se pueda convertir en tarifa y permita, en verdad, que todos estos elementos que no están en los ojos del ciudadano. En los ojos del ciudadano está el traumatólogo que le va a operar la rodilla. Él no entiende nada de convenios, nada de tarifas, nada de nada. Él tiene un seguro y necesita un servicio. Todas estas cosas necesitan ser adecuadamente articuladas para que efectivamente puedan, digamos, viabilizar estos servicios a los ciudadanos. Ahora, con respecto de la concentración de recursos en las grandes ciudades, ¿no? Hay países como los nuestros, los de nuestra región, donde esta concentración efectivamente se da en las grandes ciudades porque es parte del desarrollo natural del país, ¿no? Donde se armen polos de desarrollo, va a crecer la oferta de servicios. Pero si no hay polos de desarrollo, es difícil que haya oferta de servicios privados y solamente van a haber los públicos, y ahí es donde vienen las estrecheces y las limitaciones, ¿no? Habrá que ser creativo y pensar otros mecanismos. Por ejemplo, a mí me gusta mucho el mecanismo de asociación público-privado. Yo creo que ese mecanismo de asociación público-privado con buenos contratos, y aquí en Lima tenemos muy buenas experiencias, tanto en el mundo de e-salud como en el mundo público, muy buenas experiencias, incluso de bata blanca, con una brillante performance, se puede replicar. No hay que tener limitaciones, ni miedos, ni desconfianzas. Creo que ese mecanismo de asociación público-privado puede ayudar muchísimo para crear oferta de servicios fuera de las grandes ciudades, y esa oferta de servicios va a ser, en el marco de un contrato de largo plazo, 20 años, 30 años,
va a hacer que la calidad de la oferta de la prestación en ciudades de mediano tamaño e incluso en ciudades de pequeño tamaño mejore. Porque ciudadanos somos todos, ¿ah? No solamente los que vivimos acá en la ciudad de Lima, los que viven en el Putumayo, ¿verdad? También son tan ciudadanos como nosotros. Entonces, hay que tener una mente amplia y utilizar estrategias de carácter práctico, ¿no? Solo para terminar mi comentario, más allá de las APPs como una herramienta, en este tema de la hiperconcentración de recursos en grandes ciudades y casi nada en pequeñas y medianas, hay varias agendas pendientes, ¿ah? Las universidades tienen un rol ahí, preparando profesionales de la salud en general, un rol y una agenda pendiente que para mi gusto todavía no está satisfecha, ¿no? Los gerentes tienen un rol, los que toman decisiones a nivel de las autoridades sanitarias tienen un rol que para mi gusto todavía no ha sido suficientemente explorado y ejecutado, ¿no? Hay que ser creativo, para todos es fácil comprender que decirle a un profesional de la salud, médico, enfermera, lo que sea, que se vaya a una ciudad mediana o pequeña a trabajar y nada más, no creo que sea una respuesta real, ¿no es verdad? Ni siquiera es poética. Hay que armar sistemas con incentivos que tengan que contemplar los monetarios y los no monetarios. Rotaciones, capacitaciones, refuerzos salariales, bonificaciones. Hay muchas cosas por las cuales los profesionales de la salud estamos dispuestos a trabajar, no necesariamente en ciudades grandes, sino puede ser en ciudades medianas o incluso pequeñas, porque hay un tema de vocación de servicio de fondo que nos conmueve el alma, y hay una edad para hacer eso también, ¿no? Entonces, claro, hay que ser muy creativo pues, para armarlo, pero no lo veo imposible. Yo sí creo que eso se puede manejar. Claro. Mire, pensaba en el rol de las universidades, pensaba en la descentralización, pensaba en esta manera creativa de ir haciendo las cosas en Chile. Una de las cosas que nos ha pasado desde el punto de vista de la relación público-privado ha sido precisamente la compra de servicio. La ley de urgencia, por ejemplo, que permite que a cualquier ciudadano en riesgo vital pueda atenderse en cualquier urgencia del país. La resolución de listas de espera a través de la compra de servicios a privados. Los privados tienen una tremenda infraestructura y pueden dar cuenta de los pacientes que están en lista de espera por un especialista, por exámenes, por tratamiento, etc. En ese sentido, doctor López, le quería consultar desde el punto de vista del seguro, del aseguramiento, por decirlo de alguna manera, de la gestión de riesgo de sus pacientes. ¿Cómo ven la integración público-privado? ¿Cómo ven la compra de estos servicios, el intercambio prestacional, etcétera? O sea, ¿cuál es su mirada desde el punto de vista del seguro? Perfecto, gracias Andrés. Venga, en Colombia, digamos, existe un sistema que permite la contratación con absolutamente todo, público, privado, mixto, como lo mencioné. Lo que tiene que hacer el asegurador es garantizar una red, ¿sí?, que ofrezca servicios integrales, ni siquiera instituciones, es una red. Y esa red nosotros la tenemos que presentar, por ejemplo, ante una superintendencia y se le hace seguimiento a esa red. Y en esa red hay entidades públicas, privadas, mixtas, se desarrolla la contratación con absolutamente todos. La población en el tema de urgencias puede consultar en cualquier punto de urgencias, se tenga o no contrato, para que la persona sea atendida y el asegurador tiene que responder a eso. Entonces, en Colombia no existen ese tipo de diferencias, ni en el régimen subsidiado ni en el régimen contributivo, ¿sí? Porque son dos regímenes que hacen parte de un mismo sistema que es el Sistema General de Seguridad Social en Salud y que cuando se complementa con los otros organismos habla del Sistema de Salud colombiano. Entonces, no hay ninguna diferencia, ninguna. ¿Qué es lo que tiene que garantizar el asegurador?
que ese prestador sí tenga el servicio, que lo preste en forma oportuna, que sea de calidad y que obviamente yo pueda auditar. De resto, se contrata. Esta es una entidad promotora de salud que tiene ya un poco más de 4 millones de afiliados en alrededor de 146 municipios en el país principalmente, y utilizamos toda la red sin ninguna distinción, ¿sí? Sin ninguna limitación. Obviamente hay unos temas de tarifas, hay unos temas de calidad, hay unos temas de oferta, hay unos temas de garantía del servicio y cómo se articula. ¿Dónde tendríamos que avanzar? Y eso ya se ha planteado bastante. Es cómo las mismas instituciones logran interactuar entre ellas, las IPS, para que esta red sea mucho más fuerte, mucho más fuerte. Y ahí se viene en un ejercicio, y el país, pues creo que es el próximo reto. Colombia dispone de una historia clínica electrónica. Eso existe prácticamente en todas las instituciones, al menos de un nivel de importancia. Pero lo que no existe es la interoperabilidad entre esas historias clínicas, que pueda hacer una mejor gestión y que realmente se puedan entre ellas también darle, digamos, que el paciente fluya sin necesidad de alguna intervención. Entonces, digamos, ahí en Colombia no existe, aquí en Colombia no existe ninguna de estas barreras, no hay una distinción. Se busca es una tarifa, obviamente, que sea adecuada, que haya una calidad, que haya una oferta, que haya garantía del servicio y que el paciente sea atendido oportunamente. Ahora, con relación a la pregunta anterior, yo quisiera, Andrés, hacer algo. El gran reto, digamos, de algunos de los países, y en especial Colombia, es, bueno, cómo fortalecemos esa atención en lo rural y en zonas dispersas. Todos ustedes saben muy bien, y eso es prácticamente también común en América Latina, que tenemos grandes zonas, por decirlo así, de bosques, de selvas, donde hay personas aquí, donde hay ciudadanos, y ahí hay que atenderlos. O municipios muy pequeños que están distantes, que no es fácil el acceso. Ahí se viene también trabajando, pero yo creo que es uno de los grandes retos, es el reto de no solo la tecnología, sino también de cómo las mismas personas se autoorganizan, pero además extender todo lo que tiene que ver con atención primaria en salud. Yo iría un paso más allá y hablaría de atención primaria en salud, es decir, un equipo de generalistas apoyado por especialidades básicas que me solucionen la gran cantidad de necesidades que tiene esta población, y solo dejar, como ya se mencionó, este grupo de IPS que están en los grandes centros, en las grandes ciudades, para trasplantes, para cáncer, para una cantidad de que requiere más complejidad y que realmente están en estas ciudades. Y esa red que mencionamos logre fluir el paciente. Pero adicional a eso, en el país también se vienen trabajando rutas específicas. Entonces, ¿cómo es la ruta de cáncer en Colombia? Y eso es para garantizar esa integralidad. Y vuelvo y lo menciono, con todo tipo de instituciones. Hacia futuro, en el aspecto informático, por decirlo así, el mayor reto es la interoperabilidad de la historia clínica para poder conectar a todos los prestadores y poder obtener la información y que el paciente fluya a través de las diferentes redes y rutas integrales de atención. Claro, mire, de hecho pensaba, mientras usted hablaba, doctor, en lo que plantea la doctora Phillips y lo que plantea usted. Y ahora vamos a ir a la última pregunta hacia el profesor Neves, pero relacionado con esto. Por una parte, tenemos una visión de futuro centrado en el usuario, con un sistema que mediante centros de innovación o centros que en el fondo hagan que se descentralice y le permita a los usuarios acceder a los sistemas de salud. Y por otro lado, en un sistema que ya está funcionando tal como usted plantea, el gran desafío tiene que ver con la integración de los establecimientos para facilitar el tránsito de los pacientes. Pero le quería consultar al profesor Neves, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo implementamos la integración público-privado? ¿Cómo implementamos el intercambio prestacional? Y voy a tomar algo que usted decía adelante, si no sabemos cuánto cuesta, si no conocemos nuestros costos. ¿Cómo implemento esto o cuál es su visión respecto de el proceso hacia donde yo debiera transitar hacia la implementación del intercambio prestacional, conociendo los costos probablemente de estas prestaciones? Qué buena pregunta.
Y qué complicado. Voy a parafrasear a Albert Einstein, que decía, oye, ¿por qué esperas resultados diferentes si sigues haciendo lo mismo, no? Yo creo que, mira lo que te voy a decir, ¿eh? Yo creo que el problema no es técnico. Las soluciones ahí están. El ejemplo de nuestros amigos de Colombia, ustedes mismos con Chile, ahí tenemos ejemplos de qué hacer. ¿Va a demorar? Sí, pero ¿se puede hacer? Se puede hacer. El problema es mental, te digo. Tenemos que cambiar una serie de paradigmas que los tenemos incrustados en el espíritu y que impiden, por ejemplo, que el sector privado y el Estado se miren a la cara con confianza. Hay desconfianza por ambos lados. También ha habido malas experiencias, dicho ese paso, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para crear confianza en trabajar juntos, por un lado? Después hacer un plan de trabajo, pero el reto principal es cómo le damos continuidad. Y ahí cito de nuevo a la doctora Phillips. ¿Cuántos ministros de Economía hemos tenido en los últimos 5 años? Si solamente hemos tenido 4 presidentes en los últimos 4 años, 5 años. Entonces, con ese nivel de rotación en el Estado, es imposible hacer una política de largo plazo, para empezar, ¿sí? Entonces, ¿cómo creas la visión que menciona la doctora, que me parece importantísimo, y después un plan que se puede ejecutar más allá de quién esté ocupando el sitio en la autoridad, ¿no? Y yo creo que ese es el problema principal, no es el problema técnico, ¿eh? Yo creo que cómo lo hacemos no es drama. El tema está cómo hacemos la voluntad política de decir, ya, empezamos, vamos, el ciudadano es lo importante, por el amor de Dios. ¿Cómo lo ponemos al centro? Trabajemos juntos y adelante, ¿sí? Perfecto. Ahora, para finalizar, tenemos 2 preguntas. A mí me gustaría una hacérsela a la doctora Phillips y la otra hacérsela al doctor López. La primera es de Steve Rondón, que es una persona además que ha jugado un rol en términos de la implementación de la telesalud en el Perú, y pregunta respecto de cuál es la visión de gestión del cambio para profesionales médicos mayores, él dice de 45 años, que tienen que adoptar tecnología y que tienen que cambiar su manera de atender, probablemente haciendo un mix entre la atención presencial y la teleconsulta. Esa es la primera pregunta para la doctora Phillips. Y para el doctor López es cómo hacer o cómo lo han hecho en Colombia para que el ciudadano tenga la libertad de elegir el prestador que le puede resolver sus problemas de salud a partir de también conocer los rankings de esos establecimientos o también sus resultados en términos de la complejidad, no sé, por ejemplo, que uno puede hacer a través del GRD. Entonces, partamos con la doctora y luego el doctor López, y con eso deberíamos estar cerrando el panel. Con mucho gusto. Y la pregunta me parece súper pertinente, ¿no? Porque los médicos venimos formados de la escuela de medicina, y los que hoy tienen 45 años no vienen de una escuela de medicina que haya hecho formación digital. Seguramente hemos hecho anatomía con un cadáver, no hemos hecho anatomía con un modelo, ¿no? Seguramente hemos estudiado diagnóstico histológico con un microscopio, preparando con el micrótomo el corte, ¿no? Y seguramente hemos estudiado anatomía patológica tomando el hígado cirrótico. Entonces, claro, formado en esta realidad tan dura, ¿cómo le dices a un médico, haz una consulta virtual? Va a decir, oye, pero no estoy mirando al paciente. No, pero sí lo miras. No, pero es que no lo siento, no siento su olor, no puedo ver cómo pone las manos porque solo le veo la cara. Porque eso se llama semiología. Los médicos de 45 años para, digamos, en adelante, yo no voy a decir mi edad por si acaso, venimos fuertemente formados por la semiología y por el concepto de la clínica manda. Y seguramente el doctor López, que somos más o menos de la generación, recordará ese mensaje de los maestros, ¿no es cierto? La clínica manda, no importa lo que digan los exámenes auxiliares. La clínica manda, al lado del paciente haces el diagnóstico, y el examen auxiliar, por eso se llama auxiliar, no es el que te va a dar el diagnóstico, te lo va a corroborar, en fin, etc. Entonces, alguien formado así no es un problema común.
estamos enfrentando un problema efectivamente de gestión del cambio que tiene desde aspectos técnicos, aspectos culturales, aspectos de creencias y valores, en fin, ¿no? Se puede lograr, pero esto va a necesitar primero de un liderazgo muy fuerte. En segundo lugar, se tiene que hacer, creo yo, se tiene que hacer no abordando el hospital como tal. Yo no me imagino pues el maravilloso hospital Oaiza que tenemos en Lima, que es un súper hospital público, entrando a un proyecto de transformación digital todo el hospital porque en una semana hace plop. No. Tiene que ser a nivel de los servicios, el servicio de urología, el servicio de cardiología, etc., ¿no? Habría que abordarlo a nivel de los servicios. Afortunadamente, en todos los servicios de salud, hablo del servicio de urología, cardiología, medicina, ginecología, etc., hay diferentes generaciones de médicos. Y siempre hay médicos que ya tienen 15 años o 20 años y que tienen o de pronto se enamoran de la tecnología y pueden ser como una especie de punta de lanza. Y hay que ir con mucha paciencia y con mucho liderazgo discrecional construyendo esto. Yo diría casi evangelizándolo. Casi. Algunos no van a querer, no se van a sentir bien, no se van a sentir seguros, me refiero a hacer práctica médica por la vía digital. Pero hay otros, sin ninguna duda, que sí van a aceptar el reto y van a aceptar el desafío. También hay que saber comunicarlo bien, ¿no? Porque tú no le puedes decir a un médico, oye, siéntate acá frente a un computador y haz una consulta de cardiología o una consulta de dermatología. Pero ¿cómo? Pues si la capacidad de resolución de la pantalla del computador no me permite ver si eso es un nevus o es un melanoma. ¿Cómo le digo a ese paciente que se quede tranquilo? Imposible, ¿no es verdad? Imposible. Entonces hay una metodología para hacer la consulta. Hay que entrenar, hay que capacitar, hay que ser muy permeables y dar la oportunidad de que pregunten todo, incluso lo que parezca más obvio, porque hay que crearles confianza en el sistema. Y por otro lado, la tecnología va avanzando tanto que está generando gadgets que en su momento van a estar plenamente conectados al sistema y entonces yo no te puedo tomar el pulso, pero te voy a decir que con tu reloj hagas 2 o 3 cosas y esa frecuencia cardíaca va a aparecer graficada en mi pantalla. No dudo, esto no es la guerra de las galaxias, por si acaso. No es imaginación pura, así va a ser. Así va a ser. Y de repente las computadoras van a venir provistas de alguna cámara especial o de algún software especial que bajado gratuitamente, ¿no? Un open data, ¿no es cierto? El paciente va a poder colocar su mano frente a la pantalla y el dermatólogo va a poder ampliar esa imagen. No lo dudo, así va a ser. Claro, de hecho, hoy día en muchos países esto ya se está haciendo y se está avanzando mediante, tal como decía el doctor López, mediante tecnologías de interoperabilidad. Solamente para finalizar, y en 2 minutos, doctor López, esta pregunta que nos hacían respecto de que el ciudadano puede elegir el prestador en base a indicadores conocidos como, por ejemplo, los índices de complejidad o los rankings. No siempre es bueno, yo creo, hablar de rankings en salud porque no es que unos sean mejores que otros, sino que probablemente hay recursos involucrados, conocimiento especializado y también algún tipo de complejidad que los diferencia a veces por el tipo de población, etc. Pero ¿cómo uno puede avanzar en que el ciudadano puede elegir el prestador considerando que el intercambio prestacional es un concepto administrativo y de financiamiento, no necesariamente de cómo elige el ciudadano? Perfecto, Andrés, rápidamente, venga, el ciudadano en Colombia tiene la posibilidad de elegir su IPS, su prestador dentro de la red del asegurador. Entonces les pongo el ejemplo.
4 millones de colombianos o de personas están afiliadas a Salud Total. Salud Total tiene una red de 1.800 IPS públicas, privadas y mixtas en el país para dar respuesta a eso. Nosotros le hacemos seguimiento de esas IPS y al momento de contratar evaluamos muchas cosas, para decirlo rápidamente, y definimos si esa IPS realmente me ofrece una solución o no, porque quien tiene que tomar esa decisión realmente es el asegurador, de garantizar esos servicios integrales y de que mantenga su población sana, tanto por un aspecto ético como por un aspecto de compromiso, pero igualmente como un aspecto económico. No ir a gastar, digamos, más a un paciente que realmente se puede atender oportunamente. En Colombia tenemos pendiente, digamos, ese ranking, esa evaluación de los prestadores desde el sistema, ¿sí? Eso lo hacemos los aseguradores, pero no desde el sistema. Ahora bien, en Colombia sí existe ranking de los aseguradores. Es un poco inequitativo, ¿no? Entonces el asegurador sí lo evalúan y si hacen un ranking y dicen estos son los mejores, que afortunadamente Salud Total está dentro de los mejores, ¿sí? Pero no a los prestadores. Y es una de las cosas que hemos dicho, venga, a los prestadores realmente también hay que evaluarlos con esa visión desde el ministerio, porque esto lo hace el ministerio. También hay otro ranking, hay el ranking, por ejemplo, de tutelas, que hace la Defensoría del Pueblo, también. Y también hay otro ranking, porque esto es una cosa muy importante y es escuchar, digamos, la voz del protegido, como le decimos en Salud Total. Hay un ranking también desde la Superintendencia Nacional de Salud en términos de tasa de quejas. Entonces hay un seguimiento. En Colombia hay un seguimiento estricto, riguroso de las quejas que ponen, que los afiliados denuncian ante la superintendencia. Uno tiene horas prácticamente para dar respuesta y para solucionar esa dificultad que se tenga, y con base en eso también generan un ranking. Pero tenemos pendiente ese resultado de los prestadores y sobre todo en resultados del tratamiento, que yo creo que es un punto importante. No es solo en una actividad, no cuántas actividades hace, no, es qué tanto realmente le agregó en salud a la población esa atención. Y ojalá la diseñamos y la desarrollemos rápidamente. Muchas gracias. Bueno, queremos cerrar este panel no antes decir que ha sido un lujo poder moderar. Me siento muy agradecido. Creo que los invitados que hemos tenido de verdad son un lujo, con la mirada estratégica de la doctora Phillips, la mirada de futuro del profesor Neves y la mirada y la experiencia también del doctor López que ha tenido en Colombia. Realmente me siento muy agradecido. Creo que ha sido una conversación muy entretenida. De hecho, nos pasamos como 15 minutos en la conversación, así que le pedimos disculpas a la organización. Podríamos estar conversando todo el fin de semana acá. Este es un tema muy, muy entretenido, muy apasionante. Y ojalá que también todos quienes hayan participado de este panel lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Así que muchas gracias, que tengan muy buen fin de semana y que el futuro que viene y todos los desafíos que tenemos, ojalá podamos irlos trabajando de manera integrada, tomando la experiencia ya existente y por supuesto que sean en beneficio de esta población de Latinoamérica. Muchas gracias, Alberto. Gracias, Andrés. Sin lugar a dudas, has tenido un panel de lujo.